tiempo, espero que venga preparado y que pueda almorzar después. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, como les dije, del tema que traemos de la primera carta del apóstol Pablo a Corintios. Ya vimos los primeros 4 capítulos, hablamos del primer problema de la división en Corinto, pero ahora, antes de pasar a ver el segundo problema de la inmoralidad en Corinto, yo vi la necesidad, hermano, y otros hermanos acá conmigo, de que toda la iglesia pudiera estar para la exposición de esta miniserie que nos va a llevar mínimo 4 o 5 mensajes, comenzando con el de hoy. Mi tema es entonces los anticristos en la Biblia. Los anticristos en la Biblia. Y esto surge de la serie que llevamos los jueves, de la primera carta del apóstol Juan. Ya hemos visto el capítulo 1 y terminamos este jueves el capítulo 2. Pero llegamos a unos versículos que quiero leerlos allí, por favor. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 19, 18 y 19, que son los versículos donde yo compartía en esa vez advertencia contra los anticristos y que no quedó grabado. Hubo 2 temas que no quedaron grabados y entendemos tal vez por qué Dios lo permitió de esa manera. No sé qué le pasó a la cámara, se chispoteó y no quiso grabar, pero porque Dios quería, entonces dijo, esos poquitos no, yo quiero que lo escuche toda la iglesia. Y entonces el texto dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en esos 2 versículos yo les compartí a mis hermanos las 2 características que uno ve acá. Versículo 18, los anticristos han venido. O sea, advertencia contra los anticristos es el tema que vimos. Los anticristos han venido, versículo 18. Y número 2, los anticristos han salido. Salieron. Y podemos ver nosotros como Jesucristo y todos los apóstoles hablaron de los anticristos. Y definíamos la palabra anticristo, que es negativa. Anti, no, o contra de Cristo. Y entonces uno siempre quiere ver que los anticristos son aquellas personas que abiertamente se oponen a Cristo. Grupos sectarios que vemos por ahí, anticristianos, que no son cristianos como los judíos, que no son cristianos como los musulmanes, que no son cristianos como los de la Octocé en China, o como otros grupos en Medio Oriente, otros grupos en la India, qué sé yo. Pero definíamos concretamente que la palabra anticristiano, según lo que dice Juan acá, que es lo que más me impactó y tocó mi corazón, son personas, no solamente falsos profetas, porque siempre uno define al anticristo. Bueno, el anticristo es un personaje que va a llegar al final de los tiempos. Pero los anticristos, según Juan, veíamos que son personas que están en contra de Jesucristo, que están en contra de sus demandas, que están en contra de Cristo y todo lo que concierne a Él. Y decíamos que un anticristo es aquella persona que, aunque se congrega en una iglesia cristiana, que aunque tiene la religión cristiana, se opone a Cristo. Es decir, se opone a su palabra. Toda persona que se opone a Cristo, en otras palabras, dice que es cristiana, pero no obedece a Cristo, se está oponiendo a Cristo y es un anticristo. Y yo decía, en el versículo 19, que estos anticristos salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros.
Escuchen, salieron de nosotros. O sea que estaban ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron con nosotros? Pero no eran de nosotros. Claramente lo dice Juan. Y luego dice, porque, y esta es la razón, y aquí hablamos de la perseverancia de los santos, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y el pastor Paul Washer habla de una de las características de un verdadero cristiano, es la perseverancia. Permanece con nosotros, nosotros en la iglesia. Permanece con la iglesia de Cristo hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Y si una persona no permanece con nosotros hasta el último día, y nosotros aquí, no me refiero a una iglesia local necesariamente, porque puede ser que alguien salga de una iglesia local a buscar otra iglesia bíblica y está bien, pero si una persona sale de una iglesia bíblica a buscar una iglesia que no es tan bíblica, que no es bíblica, mejor dicho, esa persona no es. Pero luego, esto tocó mi corazón. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, en otras palabras, dice Juan, Dios permitió que salieran de nosotros para que nosotros supiéramos, nos diéramos cuenta, hubiese una manifestación de que no todos son de nosotros, de que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y eso tocó tanto mi corazón que yo me asusté, porque empecé yo a indagar, y de los que yo conozco de esta iglesia local que están acá con nosotros, ¿será que hay personas aquí que no son de nosotros? Y que si no han salido, van a salir, y que si no salen, Dios los saldrá. Sí, que quiero llevar la concordancia de lo que estoy diciendo. O sea, Dios los sacará. Dios nos saldrá. Los hará salir ese día. ¿Cuándo? Cuando Él dice acá, vengan benditos de mi Padre a mi derecha y vengan malditos a mi izquierda. O como dijo Jesús en Juan 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que ¿qué? Que hace. Por eso durante estos 15 días, ese mensaje que a muchos no les ha gustado del pastor Paul Washer, revisando las características de un cristiano, al punto que es impresionante, porque entonces hay una tendencia muy mala en la iglesia, inclusive en algunos, entre comillas, que dicen ser reformados, que dicen ser justificados. Hay una tendencia y se llama el antinomianismo. ¿Y eso con qué se come? Aquel anti, otra vez en contra, nomos, ley, antiley, en contra de la ley, antinomianismo en contra de la ley, que hay una tendencia muy grande que dice lo siguiente: Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de mi pecado, me justificó, me salvó, soy libre ahora, puedo hacer lo que se me dé la gana, soy libre ahora porque ella me salvó. No, Juan dice no. Si alguien se levanta con esa tendencia, sencillamente tiene un conocimiento en su cabeza de una doctrina que ni entiende. Pero Él no es salvo nada, Él es uno que está con nosotros, pero no es de nosotros. Porque el que es de nosotros se santifica cada día más y más, y cada día más y más será como su Señor. Alguien dice, pero es que yo voy a la iglesia. No, hermano, usted no es cristiano por venir a una iglesia. Como dijo un pastor y me llamó la atención, dijo: usted va al garaje y usted ve ahí un carro, pero el hecho de que usted esté en ese garaje no lo hace a usted carro. Hay una gran diferencia. Entonces, mi inquietud surge es de esa manera. ¿En qué grupo estoy yo? ¿Por qué? Desde Génesis y por toda la escritura aparecen dos descendencias: la descendencia de la culebra, que es la descendencia del diablo, que es la que vamos a comenzar a ver, que son los anticristos en la Biblia. Y como ya veo el tiempo, ya se me fue, yo traía dos personajes, voy a ver uno nomás esta mañana. Siempre me pasa, pero gloria a Dios, esta es la introducción, entonces hay que introducirlo. Se puede dar el caso entonces de que yo sea miembro de una iglesia. ¿Cuántos años?
Se puede dar el caso de que haya una persona que es un predicador, ¿cuántos años? Y que al final no sea de nosotros. Porque la otra simiente es la simiente de la mujer, que es la simiente que es Jesucristo. Y amados hermanos, Dios tiene un pueblo, su iglesia. Juan dice, nosotros. Porque Juan está metido en la iglesia, nosotros. Pero el diablo tiene otro grupo, otro pueblo, y no lo tiene tanto afuera, sino que lo ha introducido para estar con nosotros. Parecido a lo que Jesucristo dijo, deje la cizaña, porque dice la parábola del trigo y la cizaña, pero aquí yo vine y sembré trigo, semilla de trigo en este campo, me fui, cuando vine a la cosecha, yo voy a cosechar trigo, pero hay cizaña, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le dice, lo que pasa es que mientras usted se fue a dormir, vino el enemigo y sembró cizaña, que es muy parecida al trigo, y lo uno y lo otro ha crecido. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿Arrancamos la cizaña para que quede solo el trigo? No, déjelo quieto ahí. Porque cuando usted va a tratar de arrancar la cizaña, arranca el trigo. Deje que en el día, cuando venga el Señor, Él se encargará de coger el trigo a su granero, y la paja, la cizaña se convirtió en paja, ahora la va a atar en manojos para ser quemada en el infierno. Obviamente algunos dicen que eso se refiere al mundo y a la iglesia en el mundo general, pero yo soy uno de los que cree que se refiere al conglomerado. Sí, estoy de acuerdo con eso, con ese punto, pero también que se refiere al conglomerado de gente que se reúne en una iglesia local juntamente con gente que son cizaña, pero también son trigo. Entonces la gran pregunta es, porque siempre uno dice, yo soy trigo, y el otro, ¿qué tal sea? El apóstol Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y nos va a tocar a nosotros examinarnos, hermano, porque mire, sería, yo no sé cómo usted lo va a definir, pero sería muy cruel, sería una maldición, sería la maldición de la maldición. ¿Está usted en una iglesia bíblica, histórica, confesional, reformada, que se supone que somos los que conocemos un poquito más, y perderse e ir al infierno? Entonces yo quiero basarme los anticristos en la Biblia, y ya estoy investigando 8 anticristos en la Biblia, 4 en el Antiguo Testamento, 4 en el Nuevo. Por eso, como ya hoy voy a hablar de uno solo, yo miro el reloj y avanza mucho ese reloj. Entonces, sí voy a predicar los 5 domingos del mes de marzo. Hoy vamos a mirar el primero, pero vamos a ver las características de estos anticristos. Y quiero basarme inicialmente en el libro, en la carta de Judas, ahí adelantico después de Juan, donde estamos, Judas, versículo 11. Judas, versículo 11, porque Judas tiene un solo capítulo, así que capítulo 1, versículo 11, como usted lo quiera. Y Judas aquí está hablando de los falsos maestros, de los anticristos. Y aunque él va a hablar de personajes como profetas, no nos olvidemos que esto cala para todos los miembros de la iglesia. Versículo 11, ¡ay de ellos! Bueno, desde el 10 para hacer un poquito de justicia. Pero estos blasfeman, está hablando de los falsos pastores, maestros, profetas, cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, así los llama, animales irracionales. Por eso ahora, Pedro dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Le dice, ustedes son como perros, son como cerdos, y aquí Judas dice que son animales irracionales, no tienen razón. ¡Ay de ellos, de esos animales! ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, y yo meto por ahí a Saúl. Porque esos serán los 4 personajes que vamos a comenzar a ver: Caín, Balaam, Coré y Saúl. Y hoy vamos con el primero. Pero la palabra aquí dice ay de ellos. Ese ay es un ay de maldición. Es como decir ay, 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 cuando le iban a pegar a uno, el hermano, cuando le iban a pegar a uno y uno le había cometido y el hermano estaba por ahí mirándolo, ay, 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 ¿no? Entonces como que está diciendo estos van para el infierno, ay, 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 no saben lo que les
Mire, de los que estaban con nosotros, de los que estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. Ay de ellos. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín. Vamos ahí. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín. Primer personaje de un anticristo en la Biblia, Caín. Primera característica de Caín. Caín representa a los que pervierten la adoración por un corazón malvado e impío. Caín representa a aquellas personas, llámese apóstol, profeta, llámese pastor, llámese líder, llámese miembro de una iglesia, sea recién convertido al evangelio, representa a esas personas, entre comillas convertido obviamente, representa a esas personas que entran a una iglesia y pervierten la adoración, la pervierten. ¿Por qué? Por su corazón es impío, su corazón es maldadoso, su corazón no ha sido cambiado, no es regenerado, pero está con los que supuestamente está ahí, pero pervierte la adoración a Dios. ¿Por qué la pervierte? Porque su corazón no le permite otra cosa que pervertirla. Entonces sí tenemos que hablar de Caín. Y vamos a ir a Hebreos 11:4, que hay unas características. El punto acá sería, estamos hablando de los anticristos en la Biblia, entonces sería, vamos a ver sus características. ¿Por qué sus características? Hermano, note, si podemos ver en Caín, porque Caín nunca fue del pueblo de Dios, porque Caín nunca fue regenerado, porque Caín estuvo con los regenerados, pero no fue regenerado. Digamos, para nuestro contexto, Caín pertenecía a la iglesia local, Caín era miembro de la iglesia local, Caín era inclusive uno de los que más diezmaba, Caín inclusive llegaba y cantaba bonito. Además, Caín hasta predicaba en nuestros contextos. Ahí donde estás en la Biblia, no, estoy hablando de nuestro contexto. Pero no era regenerado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos en esta hora? La característica de Caín, hermano. Número 1, para tu vida, cerciórese de que usted es un hijo de Dios. Usted hoy debe salir de aquí examinando su corazón, si realmente usted es de los nuestros. Porque Caín no era de los nuestros, pero estaba con los nuestros. Imagínense, ¿por qué sabemos que Caín no era de los nuestros? Hebreos, capítulo 11. Yo llego. Versículo 4. Mire, ya conoce la historia y tal, la leemos. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, que era Abel justo, dando Dios testimonio. Él era justo y Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel aún habla por ella. Entonces ahí está el testimonio de Abel. Abel era justo. Dios vio la ofrenda de Abel, Dios vio el corazón de Abel y dijo: este hombre es justo. Y Dios aceptó su ofrenda, porque Dios acepta solo la ofrenda de los justos. Un justo es un regenerado, uno que ha nacido de nuevo. Y esa ofrenda, dice, entonces le dio testimonio a Dios. Y aún muerto, aún habla esa ofrenda, aún habla por ella. Pero el punto está aquí: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, estamos viendo a Caín. El primer problema que tenía Caín de ese corazón pervertido, por lo cual llevó a pervertir la adoración, era que Caín no era regenerado. Caín no tenía fe. Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio y fue acepto delante de Dios porque lo hizo por fe. Por la fe Abel. Pero Caín no tenía fe. Hermano, la fe no es el esfuerzo de una persona. La fe
hemos aprendido es algo que viene impreso en la palabra de Dios. La fe viene en el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, de donde todos nosotros nacimos muertos espiritualmente, sin fe, nada de fe. Esa fe que le venden afuera, esa fe es natural, es una fe ficticia, es una fe efímera, que no tiene nada que ver, es una fe natural, terrenal, y sirve para las cosas de la tierra, no para las del cielo. Nosotros solamente podemos tener la fe de Dios que nos salva en el corazón regenerado, de donde Dios, por medio de su palabra, por medio de su evangelio, por medio del Espíritu Santo, penetra nuestro corazón, cambia nuestro corazón, lo regenera y hace que produzca fe. De tal manera que la fe en Abel nace de un corazón regenerado, pero Caín no tiene fe. Hermano, míreme. Caín no tiene fe, pero Caín tiene religión. ¿Qué quiero decir con esto? Caín no es regenerado, pero Caín aprendió a hacerlo del regenerado, que ese es el peligro. Yo he tenido que hablar con personas y me hablan de personas. No, él se congrega tantos años en la iglesia, no, él va allá a esa iglesia, lleva tanto tiempo allá, pero ahora tiene unas cosas, iba tan bien, pero ahora está abajo. Ay, no sé, no, él va a la iglesia, sí, pero no cambia, vive como un impío. No, sí, él va a la iglesia, pero su conducta es la de cualquier persona en el mundo. Pero él va a la iglesia, él aprendió a orar, aprendió a leer la palabra, hasta su devocional hace en la casa. Él va a los cultos eventualmente, canta, levanta las manos, hasta lleva el diezmo, qué sé yo. Pero no es regenerado, porque es un Caín. Aprendió lo de Abel, aprendió a ver cómo adoraba. Hasta hizo muchas cosas, como llevar una ofrenda. Pero el asunto es que cuando no es regenerado del corazón, no hay fe. Y entonces en el versículo 6 del mismo Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos con el evangelio de hoy día? Que está tan torcido, que creen que la fe la pone el hombre. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy día con ese evangelio retorcido de hoy día? Que van y les llevan y le predican 5 minutos a una persona y ya aquí queda una oración de fe. Lo invitaron a la persona a la iglesia y lo sentaron ahí y ya el pastor termina y tiene que salir esa persona que es que haciendo una confesión de fe, cuando así no es. Nadie puede darle fe a nadie. El único que puede hacer esto es Dios a través de su palabra, de la predicación del evangelio. Y aún así, el Espíritu de Dios tiene que regenerar ese corazón para poder transferirle la fe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la gente responde en fe en arrepentimiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús lo dijo, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Y eso va para las dos partes, porque Él está hablando de los dos árboles. El árbol malo no puede dar fruto bueno, pero el árbol bueno no puede dar fruto malo. Va para las dos partes. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. De tal manera que el cristiano puede saber quién es cristiano verdaderamente por el fruto, pero también puede saber quién no es cristiano por el fruto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes pueden buscar Romanos 14, 23, donde dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y por qué estamos mirando esto? Porque estamos mirando la primera característica de Caín. ¿Por qué Caín pervirtió la adoración cuando fue a llevar el sacrificio? Porque Caín no era regenerado. Mirando ese contexto de la Biblia nos damos cuenta que en él no había fe. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 4. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Caín ofreció, Cristo, lo voy a decir y lo leo. Caín ofreció lo que quiso y no lo que Dios había ordenado. Hermano, el evangelio de hoy día es un evangelio humanista. Y yo sé que usted ya entiende qué es eso. Un evangelio humanista, o sea, el evangelio de hoy día está centrado en el hombre. Igual que la filosofía y la psicología, el evangelio hoy día es centrado en el hombre. Ponen a Dios para bendecir al hombre. Entonces toda la gente busca a Dios para que me bendiga. El católico, el evangélico buscan a Dios para que le bendiga, para que le dé dinero, para que le dé salud, le dé buena familia, un buen hogar, le críe sus hijos,
le ayude hasta con el perro. Ese es el evangelio de hoy día, es un humanista. ¿Para qué? Para bajar a Dios de su soberanía y ponerlo como un siervo, y que el hombre sea el que se levante y diga: Dios, tú me tienes que hacer esto, hazme lo otro. Hasta por eso son esos pactos imbéciles que hace la gente supuestamente con Dios. Yo pacto contigo, Dios, ¿para qué? ¿Para ser esclavo a Dios? ¿Ah? Líbreme, Dios, de entrar en un ayuno para moverle la mano a Dios. Líbreme, Dios, de entrar en oración para que Dios se doble su mano a mí. Líbreme, Dios, de hacer un sacrificio, como dar una ofrenda, qué sé yo, o un diezmo, o cualquier cosa, para torcerle la mano a Dios a mi favor. Dios mío, yo soy el siervo de Él. Él es mi amo, Él es mi Señor. Así yo le dé, así yo ore, así yo ayune. Él es mi amo y yo tengo que rendirme a lo que Él determinó y punto. Así a mí no me guste, Él es mi Señor, yo lo obedezco. Pero Caín es el primer humanista que dijo: lo haré a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Qué es el humanista? El que dice: lo haré a mi manera, no a la manera de Dios. La manera de Dios está en la Biblia. Como Dios quiere que lo haga, está en la Biblia. Pero yo cierro la Biblia y lo hago a mi manera. Por eso aquel que está en una iglesia y no puede someterse a los mandamientos de Dios, lo está haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Y es un Caín. Oh, Dios mío. Ahora sí leamos Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón este Caín. Y fue la voluntad de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel era como medio enfermo, dicen. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ningún problema hasta ahí. Pero aconteció andando el tiempo, porque siempre los hijos del diablo van a aparecer, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hermano, cualquier ofrenda, una ofrenda. Dios dijo: esta ofrenda, yo llevo esta ofrenda. Dios dijo así, yo llevo así. Y Abel trajo también de los primogénitos, lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, que ¿qué hacía? Mal. Le dice Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, pues el pecado está a tu puerta, a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, si tú quisieras, te pudieras enseñorear del pecado. No quieres. Después usted sigue leyendo que él se enojó tanto que le dijo a Abel: vamos al campo, y lo mató. Entonces, hermano, Caín ofreció lo que quiso y no lo que Dios le había ordenado. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Caín. Hermano, el problema aquí no es en sí la ofrenda. Dice que Abel llevó un cordero, voy a explicar eso, pero entonces dice que Abel llevó un cordero, pero que Caín llevó el fruto de la tierra. Mira, el problema aquí, no hablemos del fruto, porque inclusive Dios pidió que llevaran a los levitas también del fruto de la tierra. No solamente cordero, ellos tenían que llevar
las primicias, y en el momento de las primicias ellos llevaban allá al templo, obviamente, de cosecha, de todos los alimentos que había. Había varias ofrendas, pero aquí estamos hablando de la ofrenda con la cual uno se va a acercar a Dios. ¿De qué manera nos vamos a acercar a Dios? Mire, hermano, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y le fallaron a Dios, Adán y Eva se esconden, y entonces lo primero que Dios dice es: caramba, ¿por qué se escondieron? Y entonces, ¿qué dice Adán y Eva? Porque estamos desnudos. O sea, la presencia de Dios es tan santa que yo me veo desnudo, me veo una porquería delante de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Los cubrió con pieles de animales. ¿Qué hizo Dios? Para que no estuvieran desnudos delante de Dios, para que no se avergonzaran delante de Dios y para que no estuvieran desnudos delante de Dios en su maldad, en su pecado. Los cubrió. Dios mismo los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde sacó esas pieles? Dios tuvo que hacer un sacrificio, y desde ahí Dios comenzó a levantar un sustituto. Y lo que Dios dijo: caramba, la embarraron tanto, entraron en pecado. Para cubrir ese pecado tenemos que llamar a un inocente, y ese inocente es un cordero al cual hay que sacrificarlo, derramar sangre, lo matamos, y con la piel de él te cubro a ti. Pero hubo un sustituto, y a partir de ahí yo estoy seguro que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos cómo se debe llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios en sus propias fuerzas. Usted no puede llegar a Dios en sus obras, porque son malas, son perversas. La única manera de acercarnos a Dios es a través de un sacrificio, porque ese sacrificio tipifica al sacrificio verdadero. Es una tipología del sacrificio verdadero que se llama Jesucristo. Amén. El cordero sacrificado tipifica el sacrificio verdadero, o el antitipo, que en este caso sería Jesucristo. O sea, el cordero es el tipo, como le enseñé una vez acá, y Jesucristo es el antitipo. O sea, Jesucristo es el cumplimiento del tipo. Los corderos del Antiguo Testamento, cuando ellos pecaban, Israel, todos pecaron, sacrificaban al cordero. Cuando la sangre era derramada de ese cordero, y ese cordero o ese animal moría, era un sustituto que ellos ponían ahí para poder llegar ante Dios con una sangre. Porque yo le voy a decir, usted después lo busca, pero en Hebreos 9:22 y en Levítico dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Dios siempre exigió sangre de un sustituto para poder limpiar el pecado de las personas. Así que esos tipos tipificaban a Cristo. Luego Cristo es el antitipo, que cuando Él viene y muere en la cruz del Calvario, todos los que en el antiguo pacto confiaban y sacrificaban, así como Abel. Hermano, mire, cuando Abel cogió el cordero, el mejor cordero, que era lo que él estaba diciendo, escuche, por la fe, Hebreos, ¿qué dice? Por la fe, Abel ofreció, ¿qué? A Dios más excelente sacrificio. ¿Qué quiere decir? Abel dijo: yo no puedo. La única manera es a través del Mesías que se le profetizó en Génesis 3:15 a mi papá, de que de la simiente iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Entonces el tipo de ese que va a venir es un cordero. Así que él fue y cogió la mejor oveja, el más gordo, y lo trajo, lo degolla y le dice: Señor, yo no puedo acercarme sino a través del cordero. Este es el tipo del cordero real, el que va a venir y va a morir por mis pecados. Se llama Jesucristo. Así que Adán y Eva le enseñaron eso a sus hijos. Esta es la manera de acercarse a Dios. Esta es la manera de ofrecer a Dios sacrificio. Esta es la manera de adorar a Dios con un cordero. ¿Y qué hizo Caín? Me vale 5 centavos lo que mi papá me dijo. Yo puedo acercarme a Dios también con esta racacha y esta remolacha, que es lo que yo cultivo. Aquí está Dios, el sacrificio. ¿Qué pedía Dios? Sangre de un sustituto. ¿Caín trajo un sustituto? No. ¿Caín fue bíblico? No. Hermano, ¿cómo tú vas a adorar a Dios y cómo voy a adorar yo a Dios? Como Dios dijo. Pero es que a mí no me gusta como Dios dijo. A mí me gusta que en el culto haya remolineando. A mí me gusta que en el culto
el pastor se dé una salidita y me imponga las manos. Ay, hermanos. ¿Quién mandó ese video? ¿Fue Elena? ¿Quién lo mandó? ¿Robin? ¿Quién fue? ¿Qué? Ya ni sé, pero alguien lo mandó, que yo lo veía. No, pues tú no. Pues yo no sé. No. Fue Natalia. Ya me acuerdo. Mire, en una iglesia, unos niños así, como Camilo. Había unos más grandecitos. Bueno, habían dos niños allá, con su corbatín y todo, con micrófono y un pañuelo. Y los otros niños haciéndole fila. Y esos niños ahí, se ponían las manos y los niños caían y hacían así. Todo un circo, toda una payasada. Y el pastor estaba por ahí rondando, enseñándole a esos niños. Enseñándole a esos niños un culto falso. ¿Sabe qué eso es? Eso es Caín, diciéndole: Señor, yo hago el culto a mi manera. Hermano, cuando yo veo esto y yo miro y saber que Caín fue el primer humanista que lo hizo a su manera, yo me asusto. ¿Sabe cuál es la ventaja o la garantía que tenemos nosotros hoy, ahorita, y que tengo yo ahorita? Y por eso estoy un poco seguro, me siento seguro un poco, porque esta iglesia primero es bíblica, cada día. Segundo, es histórica. Es decir, nosotros no creemos lo novedoso, sino lo que siempre ha creído la iglesia por 2000 años. Y número 3, es confesional. Es decir, nos adherimos a una confesión que no nos salimos de ella. Creemos lo que la confesión dice porque esa confesión es bíblica. Los presbiterianos tienen la confesión de Westminster. Los bautistas reformados tenemos la confesión de Londres de 1689. Y esas tres cosas nos ayudan a no hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por eso, la primera característica de Caín es que él es uno que inventa cómo adorar a Dios. Pues esto es impresionante. Claramente la Biblia entonces habla de que Caín era del maligno. ¿Quiere ver otras dos características de Caín? Además de que era hijo del diablo, él no podía practicar el amor. Vamos a ir allá, primera de Juan 3. Ahí estábamos ahora, pero vamos otra vez a Juan. Primera de Juan 3. Mire lo que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje? El amor de los unos por los otros. Pero luego noten 12, no como Caín. ¿Qué dice Judas? Siguieron el camino de Caín. ¿Qué dice Juan? Por favor, hay que amar al hermano, no como Caín, que era del maligno. ¿Se da cuenta que no era regenerado? O sea, Caín estaba con los que son, pero no era. Caín hacía el culto con el papá y la mamá. Caín hacía el culto con los hermanos, con la familia, con todos los que estaban allí. Pero en el momento de acercarse a Dios, se acercaba a su manera, no a la manera de Dios. Por eso dice que era del maligno, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sus obras qué eran? Malas. Porque si él es hijo del diablo, ¿qué puede producir? Obras malas. ¿Por qué Abel producía obras justas? Porque él era justo, fue justificado, fue regenerado, tenía fe. Este no. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aquí hay una señal. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque yo he pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces ahora miremos a Caín. Ojo con el espíritu de Caín. Nota el espíritu de Caín. Y si usted se me ofende, hermano, pues mira a Caín. Mira a Caín. Caín está con nosotros. Escuchen, no es de nosotros, pero está con nosotros, pero de pronto no lo sabemos y por eso adoramos juntos. Caín y Abel adoraron juntos. Puede ser que en una iglesia local, pequeñita o grande, pero ahí está el Caín. Y ahí está Abel. Abel está ofreciendo a Dios a través de Cristo. Caín lo imita, pero Caín trae una ofrenda diferente. Él ofrece diferente. Entonces cuando Caín se da cuenta que no es aceptado y como que este hermano sí es aceptado, ¿sabe qué le dice? Usted después va a leer eso, pero le va a decir esto. Escuche lo que le va a decir: salgamos al campo.
lo invitó a darse una vueltica por el campo, como aquel que es un Caín, pero que está con nosotros, y yo creo que es mi hermano, pero entonces nos invita al campo, al mundo. Vamos al mundo, vamos a dar un pequeño paseo por el mundo. Vamos y nos metemos a esa discoteca, vamos a ese cine a ver esa película que no es tan buena. Aún hasta vamos a un estadio donde solo hay vulgaridades y todo eso. No estoy diciendo que no puede ir, usted puede ir, pero tiene que seleccionar y tiene que saber, hermano. O sea, yo no podría realmente ir a un estadio al saber vulgaridad y todo lo que... O sea, yo no, mis oídos no aguantan, bueno, de pronto soy distinto a usted, no aguantan. Pero el Caín es el que dice vamos al campo. Y cuando se descuidó Abel, Caín lo mató por la espalda. No, yo no he visto que un anticristo en la iglesia haga eso. Hermano, mata la vida espiritual del hermano. Si usted es de los que se congrega aquí con los hermanos, pero hay hermanos que no les importa la moral, no les importa la ética, no les importa la manera, y entonces dice, acompáñenme a hacer esta vuelta, vamos allí, pero es algo que no es lícito, pero no importa, no es que sea, yo no lo veo que sea tan malo, y usted participa de eso, hermano, ese Caín le está matando a usted la vida espiritual. Eso es lo que hace un Caín. Un anticristo con nosotros, que está con nosotros, mata la vida espiritual. Decíamos hace 8 días, ¿no? Que Pablo está diciendo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, y que nosotros no debemos imitar en ese sentido entonces a las personas que no son cristianas. Aún a los cristianos que están por allá como tan bajo, yo no debo por qué imitarlo, porque ¿cuál es el peligro? A mí me ha pasado. Les comento que a mí me ha pasado. Yo comienzo a preguntar, y pastor, ¿usted cuánto ora? No, yo no oro tanto. Yo leo más la palabra y usted, no, ¿usted sabe qué? Pues sí, ¿será que orar no es como tanto, no? Y yo le digo, Señor, perdóname y ayúdame. Si yo veo un pastor reformado que no ora mucho, yo voy a orar más, Señor. Yo ahí voy a buscar a aquel que ora más. Pero es que la carne de nosotros es así. La carne de nosotros quiere irse siempre por lo más liviano. Por eso mucha gente que le gusta el pecado, encuentro una iglesia que le dice que ya es salvo y que no importa los mandamientos, hermanos, yo me voy a ir de cabeza. Porque lo que a mí me gusta es deshonrar a Dios. ¿Quién dijo? Dígame, hermano, míreme hoy. ¿Quién dijo que la justificación anula los 10 mandamientos? ¿Dónde? Muéstreme en su palabra. Más bien, hermano, la justificación en mí me da santidad y hace que yo tenga amor por los 10 mandamientos, porque yo voy a amar la palabra de Dios, que es su palabra, y voy a someterme a ella, a vivir acorde a lo que ella dice. Pero Caín no. Escuchen, Caín es el que dice, lo hago a mi manera. Caín es el primer humanista. Por eso yo tengo problema con aquellas personas que cambian el domingo por su trabajo. Yo tengo problema y lo voy a tener hasta que me muera. Porque ese está diciendo, Dios lo dijo, pero yo lo hago a mi manera. No voy. Y así, pastor, me lo diga las veces que sea, pues se lo voy a decir las veces que sea. Pero un hijo de Dios se somete a su palabra. ¿Cómo terminó Caín? Génesis 4, 11. Bueno, voy a terminar la lectura. Génesis 4, llegamos al 7, vamos de 8 al 11. Génesis 4, 8. Y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo a Caín, perdón, Jehová dijo a Caín, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Y no, Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, Señor, Abel se defiende solito. Como cuando usted dice, mi hermano se defiende solo. O sea, ¿acaso tú me pusiste a mí para guardar a mi hermano? Y la respuesta es sí. Sí. Cuando yo me inquieto porque algunos a veces no vienen y ni siquiera me dicen por qué no vienen, es porque de alguna manera yo soy guarda de usted y usted es guarda mía. Pero yo intuyo
que usted no viene el domingo, pero usted, o un jueves no viene, yo sé que viene el jueves, pero no viene, y usted no me dice nada, ni siquiera un WhatsAppcito ahí. Porque usted lo que me está diciendo con eso, pastor, no se mete en mis asuntos. A usted no le importa si voy o no voy. Eso es lo que usted me está mandando. Un mensaje así, de reversa me está diciendo así. Porque yo muchas veces les he dicho, si no puede venir, dígame tan siquiera qué está haciendo, por qué no viene. Pero a usted le importa 5, porque usted con eso me está diciendo, ni usted es guarda de mí, ni yo soy guarda suyo, pastor. Pues ese es el espíritu de Caín, ojalá que lo bote. Porque sí somos guarda, sí. ¿Qué es guarda? Yo soy responsable de ustedes, y ustedes son responsables de los demás. Y todos acá somos responsables los unos a los otros, y tenemos que rendir cuenta ahorita los unos a los otros, porque un día la vamos a rendir allá en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé, lo acaba de matar y no sabe, hasta lo enterró. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Dónde vamos? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa voz siempre va a clamar. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. ¿A dónde terminó Caín? ¿Siendo qué? Maldito. Venid los malditos de mi padre a mi izquierda. ¿Quién es Caín? Nunca fue salvo. Estuvo, pero no fue. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que Caín es un tipo de los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y si no salieron, van a salir. Y si no salen, en el día del juicio saldrán. Pero los Caín, aunque ahora estén con nosotros, una vez venga el Señor y los aparte a su izquierda, jamás estarán con nosotros. Cerciórese usted en esta hora, cerciórese usted en esta hora, que usted es un Abel, que tiene la fe de Dios, que su corazón ha sido regenerado, y por esa razón ofrece a Dios la adoración que Dios dijo en su palabra, no la que yo digo, no la que el mundo dice, no el pragmatismo, así es que funciona. Yo como me voy a untar con un animal ahí, yo como voy a derramar sangre, a mí no me gusta ni la sangre, yo prefiero llevar estas lentejas, yo prefiero llevarle a Dios esto, es más elegante, más bonito. Sí, pero es que Dios dijo de esa manera, así se unte, es que Dios lo dijo así. Cuando yo soy bíblico, cuando yo leo la palabra y dice Dios así lo dijo, yo así lo hago. No, pero es que el pero no vale. Hermano, si Dios lo dijo y usted es un hijo de Dios, usted lo hace. Amén. Si usted no lo hace, usted es un hijo del diablo. Usted es un Caín. No, pero es que no hay pero. Ese pero es un pecado. Así nomás, así nomás. Caín es un anticristo que pervierte, que daña, tergiversa la adoración a Dios. Abel es el tipo de un cristiano que se somete a lo que Dios estableció y va por el conducto que Él dijo que tenía que ser. Póngase de pie, mi hermano.